Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es un circuito RLC, ¿cierto? En serie, la respuesta natural. Ya hemos hablado que la respuesta natural de nuestros elementos es cuando estos se cargan o se descargan, ¿cierto? En este caso vamos a ver la descarga y por eso este interruptor en t igual a 0 se va a abrir, este interruptor en t igual a 0 se va a cerrar, ¿cierto? Entonces este interruptor se va a encargar de sacar la fuente y este de conectar nuestros elementos R, L y C en paralelo, en serie. Lo que sí hay que tener en cuenta, muchachos, es que ahora tenemos dos elementos almacenadores de energía. Entonces vamos a ver cómo se comporta este circuito con estos dos elementos almacenadores de energía. Y recuerden que la respuesta RLC, ¿cierto? En este caso va a ser en serie. Después vamos a ver el caso en paralelo y después vamos a ver que no necesariamente tienen que estar en serie o en paralelo, sino se puede hacer para cualquier configuración que tenga dos elementos almacenadores de energía, ¿vale? Por ahora, pues como todos los circuitos, tenemos que analizar nuestro circuito para t menores que 0 y nuestro circuito para t mayores que 0. Para t menores que 0 vamos a asumir que el circuito lleva mucho tiempo cerrado. ¿Qué quiere decir que lleva mucho tiempo cerrado? Pues que nuestros elementos almacenadores de energía ya están cargados. Eso quiere decir que la bobina se comporta como un cortocircuito y que el capacitor se comporta como un circuito abierto. Si esto es así, pues la tensión en el capacitor, ¿cierto? Viene siendo Vs, ya que al ser un circuito abierto, esto no permite paso de la corriente, o sea que IL de 0 menos igual a IL de 0 más es igual a 0. De la misma forma, pues al no pasar corriente, pues BC tiene un valor igual a BS, entonces BC de 0 menos igual a BC de 0 más igual a BS. ¿Listo? Entonces esto respecto a las condiciones iniciales, que pues más que nada es como para hacer un análisis del circuito antes, ¿cierto?, de que ocurra el switcheo. Vamos a ver que después vamos a tener que realizar un análisis más profundo de esas condiciones iniciales. Por el momento pues pasamos al circuito que nos interesa y es para t mayor que 0. Para este circuito yo ya sé que el circuito está en serie, es decir que todos tienen la misma corriente. ¿Qué quiere decir eso? Que I va a ser igual a IR, igual a IC, igual a IL. Recuerden que puede que por el signo que le coloquemos a la caída de tensión estos tengan un signo diferente. En este caso coloqué todas las caídas de tensión, ¿cierto?, en la misma dirección que la corriente, por lo tanto la suma de las tres, es decir BR más BL más BC, es igual a 0. Ahora, pues la ecuación de las corrientes digamos que no me sirve para despejar la ecuación, entonces voy a hacer uso de la ecuación de tensión, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo dejar cada una de estas caídas de tensión en función de I dependiendo del elemento. Por ejemplo, en una resistencia BR es igual a R por IR, en una inductancia BL es igual a L de IL de T, y en una capacitancia la corriente es igual a Q sobre C, donde Q ya sabemos que es la integral de la corriente de I de T. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tengo la derivada, ¿cierto?, el término normal y tengo la integral. Como tengo la integral, muchachos, digamos, vamos a dejarlo en términos de una ecuación diferencial, entonces son puras diferencias. Entonces lo que voy a hacer es volver a derivar toda esta ecuación. Al volver a derivar toda esta ecuación, pues me queda L, la segunda derivada de I de T, ¿cierto? Porque la derivada de la derivada es la segunda derivada, más R, la derivada de IR, que es I, sobre dt, más la derivada de Q, que es la integral de I de T, pues es I sobre C. Y eso es igual a 0. Para, digamos, dejarlo en términos más sencillos, voy a dividir, ¿cierto?, toda la ecuación en L. Entonces L sobre L1, R sobre L y I sobre LC. ¿Listo? Ahora, teniendo ya esta ecuación, muchachos, vamos a hacer, o la forma, ¿cierto?, de despejarla es sabiendo que la función, ¿cierto?, que va a resolver esta ecuación tiene forma de I igual a Euler a la xt. ¿Por qué? Porque esa es la forma natural de la respuesta de nuestros elementos cuando se están cargando y descargando. Eso lo podemos comprobar, ¿cierto?, con los circuitos RC y RL.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es a este término, ¿cierto? Igual a Euler a la xt, yo voy a asumir que mi respuesta tiene esta forma. Entonces, a reemplazar esta i en la ecuación principal, tengo la segunda derivada, ¿cierto? De a Euler a la xt. Entonces nosotros sabemos que la primera derivada de a Euler a la xt es Euler, ¿cierto? Como haber dicho, a x Euler a la xt. Esa es la primera derivada. ¿Por qué? Porque recuerden que la derivada de a Euler a la xt es esta constante, la paso a multiplicar, ¿cierto? Entonces me queda ax Euler a la xt, la misma función. Luego la segunda derivada sería a x al cuadrado Euler a la xt. ¿Listo? Entonces, al ser así, la segunda derivada de i, pues me dice, ¿cierto? Que es a x al cuadrado Euler a la xt, el coeficiente acá sigue siendo 1, más la primera derivada de i de t. Eso quiere decir que es a r sobre l, ¿cierto? A r sobre l. La primera derivada es x Euler a la xt. Y luego más i sobre lc, donde i ya dije que es a Euler a la x, entonces me queda a Euler a la xt, ¿cierto? Sobre lc. ¿Vale? Entonces, agrupando todos los términos, lo que voy a obtener es que a Euler a la xt, ¿sí? Que es nuestro término, digamos, común, lo puedo factorizar y me queda x al cuadrado, ¿cierto? De la segunda derivada, r sobre lx de la primera derivada y 1 sobre lc del término normal. ¿Qué es lo siguiente que hacemos? Fíjense que esta ecuación tiene dos soluciones. Una es que a Euler a la xt sea 0, o sea que a fuera 0, pues esto soluciona el problema. Pero esa no es la única solución. ¿Por qué? Porque es que nosotros sabemos que esto tiene que ser diferente a 0, ya que tiene que haber una carga o una descarga de los elementos, ¿sí? Entonces esto incluso podría ser para el caso en que los elementos no están cargados, pero cuando los elementos están cargados, lo que hacemos es solucionar esta ecuación interior que tiene la forma x al cuadrado más, digamos, ax al cuadrado más bx más c. ¿Cómo solucionamos una ecuación de la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0? Pues lo que hacemos, ¿cierto?, es aplicar la solución ya dada. No voy a explicar cómo se obtiene, eso ya muchos lo habrán visto en el bachillerato, donde la solución de una ecuación de esta forma, ¿sí?, tiene la forma menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Entonces yo voy a tener que aplicar esta ecuación, ¿cierto?, esta fórmula para despejar la ecuación que va a salir de mi ecuación diferencial de segundo orden. Ya reemplazando los términos, pues si nos damos cuenta, b es r sobre l y c es 1 sobre lc. Entonces lo que yo tengo es menos b, que es menos r sobre l, sobre 2a, que es 1, pues es 2, más menos la raíz de b cuadrado, que es r sobre l al cuadrado, menos 4ac, donde a es 1 y c es 1 sobre l, entonces me da menos 4 sobre lc sobre 2. Sí, este 2 porque el 2a está dividiendo todo. Ya simplificando, pues voy a tener una x1 igual a menos r sobre 2l más la raíz, ¿cierto?, de r sobre 2l al cuadrado menos 1 sobre lc. Y la segunda raíz de nuestro problema va a ser de la forma menos r sobre 2l menos, ¿cierto?, lo único que cambia es este más y este menos, la raíz de r sobre 2l al cuadrado menos 1 sobre lc. Esta ya es la
digamos, la solución a esta ecuación, muchachos, a esta, todavía no es la solución de nuestro problema, ¿ok? Entonces, lo que me dice es que x1 es igual a menos alfa más alfa al cuadrado menos w0 al cuadrado, y que x2 es igual a menos alfa menos la raíz de alfa cuadrado menos w0 al cuadrado. ¿Qué es esto? Pues así como en el otro lado definieron un tau, ¿cierto? Ya está definido, digamos, para el análisis de este tipo de transitorios, dos constantes. Una es la que se llama la frecuencia de resonancia, que es 1 sobre la raíz de LC, ¿cierto? Que entonces si yo tengo 1 sobre LC, pues esto va a ser W0 al cuadrado, que va a ser 1 sobre LC. Y alfa, donde alfa va a ser igual a R sobre 2L. Y fíjense que esto viene sobre 2, ¿cierto? Cuando la ecuación solo está sobre RL. Y por eso yo prefiero que aprendan a sacar los términos de la ecuación a partir de esto, ¿ok? A partir de que mi ecuación tiene la forma ax al cuadrado más bx más c. Entonces ese alfa lo voy a llamar factor de amortiguamiento y alfa va a ser igual a R sobre 2L. ¿Para qué quiero hallar o para qué hallé esto yo este x1 x2? Pues como ambos son solución, ¿cierto?, de la ecuación, pues yo voy a plantear que voy a tener una corriente I1 igual a A1 Euler a la x1t y una corriente I2 igual a A2 Euler a la x2t, ¿sí? Y eso, la sumatoria de esas dos corrientes tiene que ser igual a la corriente en el tiempo. En este caso, o mejor dicho, primero recalcando que ustedes ya no tienen que volver a, digamos, a resolver esto, pero lo que sí tienen en cuenta, tener en cuenta es que van a tener que plantear la ecuación de su circuito, ¿cierto?, de la forma en la que les va a quedar una constante al cuadrado más una constante normal más 1 sobre LC, ¿sí? Entonces, esta forma de la ecuación, nosotros ya sabemos que esas constantes que escogimos, ¿sí?, van a tener la forma de, en este caso B vale R sobre L, A vale 1 y C vale 1 sobre LC. Entonces yo tengo que escribir mi ecuación de la forma segunda derivada más una constante, la primera derivada más una constante, ¿sí? Segunda derivada, R sobre L la constante de I de T más una constante, ¿cierto?, 1 sobre L y igual a 0. Entonces de esta ecuación general es que yo puedo sacar o deducir el resultado para cualquier problema. Estas que están acá, ¿cierto?, solo se aplican para el circuito RLC serie hasta el momento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense que acá yo tengo una raíz, ¿cierto?, de alfa cuadrado menos W0 al cuadrado. Lo que vamos a ver es que esto ya son dos elementos almacenadores de energía, por lo cual necesitamos dos condiciones iniciales, y al generarse una ecuación de segundo orden, pues no va a ser tan sencillo, sino que voy a tener casos que analizar porque esta expresión está dentro de un radical. Si nosotros vemos, fíjense que el menos se mantiene porque sigue siendo una exponencial decayente, pero ya comienzan a jugar otros factores. Entonces vamos a ver tres casos, y el primero va a ser cuando alfa, ¿cierto?, este alfa que está acá, sea mayor a W sub 0. ¿Eso qué quiere decir? Que el circuito va a tener una respuesta sobreamortiguada. Entonces se llama un circuito sobreamortiguado. Después, si alfa es igual a W sub 0, va a tener una respuesta críticamente amortiguada, o va a ser un circuito críticamente amortiguado. Y alfa menor que W0, ¿cierto?, va a tener una respuesta de tipo subamortiguado, ¿sí? Vamos a ver cada una de ellas y no pueden perder de vista lo que les dije, muchachos. Todo lo que yo voy a desarrollar ustedes no lo tienen que hacer, pero tienen que tener claro cuándo lo pueden aplicar y para qué lo están aplicando. Estas constantes por ahora solo sirven para el circuito RLC en serie. Si ustedes quieren trabajar de la forma general, porque es lo más, digamos, versátil, porque los circuitos no van a ser estos,
Si uno trabaja en la forma general, tengo que recordar que A es el término que acompaña a la segunda derivada, que B es el término que acompaña a la primera derivada y que C es el término que acompaña a la función. Ok, miren, aquí está, por eso nos da esto. Entonces, sobreamortiguado. ¿Qué pasa con el sobreamortiguado? Bueno, pues alfa es mayor que w sub 0, ¿cierto? Eso que implica que alfa cuadrado menos w0 al cuadrado siempre va a ser positivo, porque así sean números negativos, al elevar al cuadrado, pues quedan positivos. Y si alfa, ¿cierto?, es mayor que w sub 0, pues w sub 0, pues alfa al cuadrado va a ser mayor que w sub 0 al cuadrado. Por tanto, estas son raíces, ¿cierto?, positivas. Esto es una raíz positiva. ¿Qué tiene que ser que sea una raíz positiva? Al ser una raíz positiva, pues tiene solución y voy a obtener una respuesta de tipo IT, ¿cierto?, igual a A1 euler a la x1t más A2 euler a la x2t. Entonces yo ya sé que ese x1 pues es menos alfa más raíz de alfa cuadrado menos w sub 0 al cuadrado, y que x2 es menos alfa menos la raíz, ¿cierto?, de alfa cuadrado menos w sub 0 al cuadrado, ¿sí? Eso siempre va a ser menor que 0, porque nuestra raíz, ¿cierto?, se encarga de que sea así. Por ejemplo, en el caso de que alfa cuadrado o que w0 fuera 0, ¿sí?, pues aquí lo que nos da es que esto es raíz de alfa al cuadrado, ¿cierto? Digamos que sea 0, pues que a raíz de alfa al cuadrado pues es alfa, y en el peor de los casos nos da 0, ¿vale? Pero nosotros ya sabemos que este w pues es diferente de 0, va a tender a ser mayor, entonces la resta de estos dos términos siempre es menor a alfa cuadrado, y al sacar la raíz pues va a ser menor a alfa. Entonces siempre van a tener la forma A1 euler a la menos alfa 1t y A2 euler a la menos alfa 2t. Aquí la gráfica se partió. Ok, voy a mostrarla acá. Entonces, la forma de la gráfica es esta, muchachos. Y en negro está, digamos, punteada la respuesta, que sería con un solo elemento natural. ¿Qué es el caso sobreamortiguado? Fíjense que la respuesta arranca de otro valor, sube, se encuentra con la función y se pega a ella, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, esta va a trabajar valores mucho más bajos que la otra y la curva va a estar más suavizada al inicio. Normalmente el exponente, la exponencial decayente, ¿cierto?, tiene una curva exponencial al comienzo y después se va aplanando. ¿Listo? Ahora vamos a ver el circuito críticamente amortiguado. En el circuito críticamente amortiguado tenemos que alfa es igual a w sub 0. Como alfa es igual a w sub 0, en este caso vamos a obtener, ¿sí?, que el término del radical, que es ¿cierto?, es alfa cuadrado menos w sub 0 al cuadrado, y eso va a ser igual a 0, porque pues si w es igual a alfa, pues alfa cuadrado menos w sub 0 al cuadrado son los mismos términos, es igual a 0, y obtengo que mi x1,2, ¿cierto?, donde ese x1 que son, entonces yo voy a tener una respuesta de la forma IT A1 euler a la x1t más A2 euler a la x2t. Entonces en este caso ambos x1, ¿cierto?, y x2 son iguales a menos alfa igual a menos r sobre l. Entonces me quedaría A1 euler a la menos r sobre lt y A2 euler a la menos r sobre lt.
¿Cuál es el problema con esta solución? Que si ambos coeficientes x1 son iguales, pues yo tengo que a1 Euler a la menos alfa t más a2 Euler a la menos alfa t es igual a a3 Euler a la menos alfa t, ¿sí? Es como tener ax más bx, pues al igual la suma va a ser a más b por x. Sin embargo, esta respuesta no puede ser, muchachos, porque tengo dos elementos almacenadores de energía, ¿cierto? Y al tener esos dos elementos almacenadores de energía, pues tengo que tener dos partes de la ecuación que me permitan satisfacer esas dos condiciones iniciales. ¿Listo? Entonces, si eso es así, tengo que encontrar una solución al problema. Entonces esto no es solución por lo que ya les dije. ¿Cómo voy a hacer? Bueno, pues voy a decir lo siguiente. Si W0 es igual a alfa, ¿cierto? Yo tengo que D, ¿cierto? La segunda derivada de I de T más R sobre L, que como si lo dejamos en términos de alfa sería 2 alfa, ¿sí? Más 1 sobre LC sería W0 al cuadrado igual a alfa al cuadrado, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer es, yo puedo igualar estos términos, porque como le estoy diciendo lo voy a dar en términos de alfa, me queda que esto es 2 alfa y que esto es alfa al cuadrado. Y puedo reorganizar mi ecuación de tal forma que si dejo la derivada, ¿cierto?, respecto al tiempo de I de t más alfa I más alfa de I de t más alfa I, pues obtengo la ecuación inicial. ¿Por qué? Porque fíjense, vamos a hacerla de atrás para adelante. Si yo tengo alfa por alfa I, pues obtengo alfa cuadrado, que es lo que tengo acá multiplicado por I, ¿cierto? Si yo tengo alfa por DI, pues tengo uno de estos alfa, ¿cierto? Y si me vengo acá, pues tengo la derivada con respecto al tiempo de alfa I. Entonces me queda la derivada de I respecto al tiempo por alfa. Entonces ya me queda el 2 alfa, ¿sí? Entonces, bueno, y la última sería la derivada de la primera derivada, pues es la segunda derivada. Y ahí yo ya he encontrado los valores, ¿sí?, que me permiten agrupar ciertos términos de tal forma que me quede más fácil manipular la ecuación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, como yo ya tengo esta ecuación, ¿cierto?, y sé que la puedo escribir de esta manera, pues voy a definir que mi nueva función es la derivada de I de t más alfa I. Voy a hacer un reemplazo y por lo tanto la ecuación me queda la derivada, ¿cierto?, con respecto al tiempo de f, porque ya dije que f es igual a la derivada de I de t más alfa I, que es lo que tengo acá, más alfa por, ¿cierto?, f, porque f, que dije, la derivada de I de t más alfa I. Así, ¿cierto?, yo sé que la solución para una ecuación diferencial de primer orden, donde esto es df de t más alfa L igual a 0, ¿cierto?, de primer orden. ¿Por qué es de primer orden? Porque solo tengo una variable. Pues ahí volvemos a lo mismo que hacíamos antes en el circuito RL y RC, respuesta natural, donde pasábamos un término, al otro lado multiplicar, nos quedaba todo en términos de logaritmos naturales y lo que hacíamos era elevar a la Euler. Entonces nosotros ya sabemos que la respuesta a este tipo de circuitos es igual a A1 Euler a la menos alfa t. Si eso es así, muchachos, yo tengo que la derivada de I de t, porque esto es f, ¿cierto?, voy a reemplazar f en esta ecuación, que la derivada de I de t más alfa I es igual a A1 Euler a la menos alfa t. Entonces que f es igual a A1 Euler a la menos alfa t. Si eso es así, yo puedo pasar a dividir, o mejor dicho, voy a dividir toda esta ecuación, la voy a dividir en
Euler a la menos alfa t. Entonces al pasar a dividir, lo que voy a hacer es digamos restar ese coeficiente, ¿cierto? Si divido en Euler a la menos alfa t es como multiplicar por Euler a la alfa t. Entonces multiplico Euler a la alfa t, multiplico Euler a la alfa t, multiplico Euler a la alfa t por Euler a la menos alfa t, y ya vimos que Euler de A más por Euler de B es A más B. Entonces en este caso es alfa t menos alfa t y me da A1. Teniendo ya la ecuación de esta forma, yo puedo, digamos, simplificarla, ¿sí? O comprimirla, dado la propiedad de que la derivada de la multiplicación de dos funciones, que en este caso es Euler a la alfa t y alfa i, pues es igual a la derivada del primero por la segunda función más la derivada a la derivada así más x, o la primera función por la derivada de la segunda función. Entonces esta ecuación, si yo lo miro en estos términos, lo que tengo es que que esto que está acá, Euler a la alfa t, la derivada de i de t más Euler a la alfa t alfa i, ¿cierto? Se puede expresar como la derivada con respecto al tiempo de Euler a la alfa t por i igual a 1. ¿Sí se puede hacer? Sí, muchachos, porque miren, hagamos la demostración. Yo ya sé que si yo tengo dos funciones multiplicándose, ¿cierto? Tengo que o es igual a la derivada de una por la otra sin derivar, más la otra por la derivada de la que no derivamos antes. Entonces, ¿esto qué sería igual? Euler a la alfa t, ¿cierto? La derivada de Euler a la alfa t es alfa Euler a la t por i. Entonces ese término es el que tengo acá. Este primer término es este de acá. Entonces yo derivo, ¿cierto? La derivada de Euler a la alfa t es, colocarlo acá, alfa Euler a la alfa t. ¿Listo? Sí, y pues la derivada de i pues es de i de t. Como esto es así, ¿cierto? Entonces la derivada de una multiplicación es la derivada del primero, que es alfa Euler a la alfa t, que es este término que está acá, por el segundo sin derivar, que es i. Y el otro sería la derivada del primero del segundo, que es la derivada de i de t, por el primero sin derivar, que es Euler a la alfa t. Listo. Entonces aquí simplemente he estado haciendo simplificaciones y ya teniéndola de esta forma, lo que me queda es pasar a multiplicar el de t y aplicar la integral para quitar esa derivada. Entonces me queda la integral de la derivada, ¿cierto? Esto, digamos, esto aquí señalando todo. Igual a A1 la integral de t. Entonces tengo que Euler a la alfa t y es igual a la integral de A1, ¿cierto? De A1 de t, que la integral de una derivada es la constante t, A1, más mi constante de integración. Siempre tengo que tener en cuenta esa constante de integración. Paso a dividir el Euler a la alfa t y me queda que la respuesta, ¿cierto?, para el caso críticamente amortiguado va a tener la forma i igual a A1t, fíjense que la t ya está multiplicando el coeficiente, más A2 Euler a la menos alfa t. Entonces, ¿por qué voy a tener que analizar los coeficientes de mi ecuación diferencial? Porque ya vi que si alfa, que es el término b, ¿cierto?, b de esta ecuación que acompaña a la función derivada, es mayor, ¿cierto?,
pues voy a tener una respuesta de la forma A1 Euler a la x1t más A2 Euler a la x2t. Si son iguales, voy a tener una forma donde el Euler a la menos alfa t se mantiene, pero es A1 por t más A2. ¿Listo? En este caso, ¿qué es lo que sucede? Digamos, la respuesta pues va a ser amortiguada. Ella incluso puede tomar más valores por encima de la respuesta normal de descargue, pero después va a comenzar a tender a cero, solo que lo va a hacer, digamos, críticamente o reducidamente a lo que teníamos antes, ¿vale? Este es el segundo caso, siempre pendientes de los coeficientes de las ecuaciones. El caso final es el caso subamortiguado. Este caso es un poco más complejo porque yo voy a tener que alfa es menor que w sub 0. Si alfa es menor que w sub 0, ¿cierto? Lo que yo tengo es que la raíz de alfa al cuadrado menos w sub 0 al cuadrado, donde yo ya sé que alfa es menor que es menor que w sub 0, eso quiere decir que esto va a tener un signo negativo, ¿cierto? Porque si este número es mayor y es negativo, pues la suma va a ser negativa. Y yo digamos que no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque es que las raíces de los números negativos no existen, son imaginarias. Entonces, de hecho, aquí lo que vamos a aplicar es el número imaginario j, donde el número imaginario j es raíz a la menos 1. Muchachos, aquí toca hacer un paréntesis porque j, digamos que en muchos otros lados esa constante imaginaria la llaman i. Nosotros, por estar en ingeniería eléctrica, lo trabajamos con j. De hecho, sus calculadoras traen la constante i. Ustedes ya deben saber, o por lo menos ya deben comenzar a investigar, que la calculadora tiene un modo para trabajar en números complejos que aquí todavía no vamos a usar, pero es bueno que se vayan familiarizando. Y pues j es un número, digamos, muy bonito porque primero es la raíz de menos 1, que se supone que no existe. Lo más chistoso es que j al cuadrado sí existe y sería menos 1, ¿cierto? Lo siguiente es que j a la 3 es igual a menos j y que j a la 4 es 1. Y que ahí en adelante comienza a repetir el ciclo, es decir, j a la 5 es raíz de menos 1, j a la 6 es menos 1, j a la 7 es menos j y j a la 8 es 1. ¿Esto qué me permite? Tomar esta raíz y descomponerla en raíz de menos 1 por raíz de w0 al cuadrado menos alfa al cuadrado. Y eso lo voy a llamar, ¿cierto? Este raíz de w0 al cuadrado menos alfa al cuadrado lo voy a llamar wd, que es mi frecuencia de amortiguamiento. Entonces esto es igual a jwd. De esta manera, las respuestas del sistema x1 y x2 tienen la forma menos alfa más jwd y menos alfa menos jwd. Estas son mis dos nuevos coeficientes para mis exponentes. Entonces, ¿yo qué digo? Bueno, mi t, ¿cierto? Es igual a una constante Euler a mi primer exponente, a la menos, ¿cierto? Mi primer exponente, que es alfa menos jwd. En realidad es esta primera ecuación, solo que factoricé el signo menos, ¿sí? Porque menos por alfa da menos por menos jwd da jwd y me queda el primer término. Más una constante A2 Euler a la menos alfa más jwd, donde lo mismo factoricé el menos, ¿sí? Menos por alfa da menos alfa y menos por jwd pues da menos jwd. ¿Qué es lo que tengo acá? Que de estos términos yo puedo factorizar el Euler a la menos alfa t. Entonces, lo que les digo, ese Euler a la menos alfa t se mantiene, ¿cierto? En todas las respuestas. Todas tienen ese Euler a la menos alfa t. ¿Listo? Que el valor del alfa es diferente en cada punto, sí. Eso también tiene que estar claro. El valor del alfa no es el mismo en todos. Hay que ver cuál es el valor de ese alfa. En el primer caso, el valor de ese alfa, ¿cuál es? Aquí está, nosotros lo vimos. Menos, ¿cierto? O mejor dicho, sería r sobre 2l menos la raíz de y etcétera, ¿sí?
¿Por qué? Pues porque este x1 está elevando ya Euler a la x1. Entonces todo este término y es todo este término los que van en el Euler a la x2. ¿Listo? Miren, incluso aquí yo tengo, esto va para A1 Euler a la menos alfa 1t, donde todo esto, ¿cierto? Con el signo menos factorizado es alfa 1 y donde todo esto con el signo menos factorizado es alfa 2. Entonces, lo mismo sucede para nuestro caso críticamente amortiguado, donde W0 es igual a alfa, entonces el término dentro del radical se cancela, y ahí en este caso sí me queda que es Euler a la menos alfa t, ¿cierto? Por una constante A1t más A2, ¿vale? Entonces, en todos va a aparecer ese Euler a la menos alfa t, solo que en este caso el alfa, ¿cuánto vale? A como W, ¿cierto? Es igual a alfa, pues este alfa solo vale menos R sobre L. ¿Listo? Que... miento. Es menos R sobre 2L. ¿Sí? Porque esto es lo que sale de despejar nuestra ecuación diferencial. Entonces acá, esto es menos alfa, donde nosotros sabemos que alfa tiene un valor de R sobre 2L. ¿Cierto? Esto lo vimos aquí, R sobre 2L. Entonces para este caso, el alfa tiene un valor de menos R sobre 2L. Pues obviamente hay que calcularlo. Igual en este caso, este alfa, ¿cierto? Si este es mi x1 o mi alfa 1, pues tiene un valor de menos alfa más la raíz de alfa cuadrado menos w sub 0 al cuadrado. Hay que calcularlo del circuito. Y en el subamortiguado nos queda lo mismo, ¿cierto? Donde aquí, como vimos, puedo sacar ese Euler a la menos alfa t, donde este alfa, ¿sí? Si es es el mismo alfa que venimos trabajando, sería menos R sobre 2L, ¿sí? O menos R sobre 2L, porque fíjense que este alfa está saliendo de la definición inicial. Mi definición inicial, ¿cuál es? Es siempre la misma, que el alfa, ¿cierto? O mi x1 es igual a menos alfa más la raíz de alfa cuadrado menos w0 al cuadrado. ¿Listo? Entonces este alfa sí sigue siendo ese alfa, y lo puedo factorizar, y me queda la parte que es A1 Euler a la JW d por el tiempo más A2 menos JW d por el tiempo. ¿Listo? Entonces esta ecuación, ¿sí? Factoricé el Euler a la menos alfa t, pero me falta lidiar con estos Eulers elevados a una exponencial. Para poder lidiar con esos Eulers elevados a una exponencial, yo voy a tener que aplicar la propiedad de Euler, ¿cierto? Donde Euler a la j teta es igual a coseno de teta más j seno de teta, y Euler a la menos j teta es igual a coseno de teta menos j seno de teta. Entonces, a reemplazar acá tengo A1 Euler a la JWT, ¿cierto? Donde esto es A1 coseno de W de dt. ¿Por qué? Porque esto es coseno de teta. Entonces, fíjense, yo Euler a la J teta, que en este caso sería Euler a la JWD, es igual a coseno de teta, ¿cierto? Entonces, A1 coseno de WD dt, que es nuestro teta en este caso, más J A2 A1, porque estamos en el primer término, fíjense, Euler a la j teta es más j seno de. Entonces, A1 Euler a la JWD dt seno de W de dt, ¿sí? O sea, es JA1 seno de W de dt más A2, que también lo divido en un seno y en un coseno, solo que ahora tengo es menos j, por lo tanto el seno va a ir negativo, entonces me queda A2 coseno de W de dt menos j A2 seno de W de dt. ¿Listo? ¿Tiene sentido? Sí, muchachos, porque si estos signos fueran iguales, pues simplemente los podría sumar y o sea, como hacer un factor común de todo. Entonces ahí es donde no
no tendría mucho sentido. Bueno, haciendo la factorización, ¿cierto? De esto de arriba, pues fíjense que tengo coseno con coseno y seno con seno, entonces me queda A2, ¿cierto? O Euler a la menos alfa t, que multiplica A2 más A1 coseno de la w de dt más J, que multiplica A1 menos A2 seno de w de dt. ¿Listo? Esta es la solución, pero para no estarnos complicando la vida con este A2 más A1 y este A1 menos A2, pues ya sabemos que van a ser constantes diferentes, ¿sí? Porque lo que si no, lo que les digo, sería una sola constante multiplicada por coseno de w de t más seno de w de t, y eso no puede ser porque necesitamos, es un circuito de segundo orden, necesitamos dos condiciones iniciales y tiene que haber dos incógnitas. Entonces, como A2 más A1 es diferente a A1 menos A2, pues mi respuesta va a estar dada por I de t Euler a la menos alfa t, que multiplica a B1 coseno de W de por t más B2 seno de W de por t. Hay una forma más, digamos, sencilla de escribirla, que es que yo puedo sumar este coseno y este seno, ¿sí? Y puedo volver esto una constante B3, ¿sí? Que multiplica a Euler a la menos alfa t, que es este mismo término, y B3 va a sustituir porque en lugar de tener una constante por coseno y una constante por seno, voy a decir que va a tener una constante B3 seno de W de t, aquí falta la t, ¿sí? Acá va t, más teta. ¿Listo? Entonces, seno de W de t más teta. ¿Cuáles son mis dos incógnitas? Pues serían B3, ¿cierto? Y alfa, teta. Entonces esto es B3 y teta son mis dos incógnitas. Cualquiera de las dos formas la pueden usar, en la que tengan que hallar B1 o B2 o en la que tengan que hallar B3 y teta. Ojo, si van a hallar teta, tienen que mirar que su calculadora esté en radianes para que al momento de hacer un coseno a la menos 1 o hacer un coseno les dé lo que es, ¿sí? Porque esto se va a trabajar en radianes. Fíjense que esto es W de t, ¿cierto? Eso es W de t. Al ser W de t, aquí que puedo escribir, al ser W de t, ¿cierto? Yo lo que tengo son radianes por tiempo, y eso no me va a dar, ¿cierto?, en grados. El teta normalmente, o mejor dicho, lo van a hallar es en radianes, no en grados. Por eso les digo, la calculadora tiene que estar en radianes, porque radianes es trabajar con números naturales normales, que es lo que tengo acá. W de por t no está pasado a ángulos. Yo no he dicho que eso, que si 180 vale pi, entonces lo voy a, o W de t, al pasarlo tengo que dividirlo por pi y multiplicar por 180. No, entonces la calculadora, cuando estemos hallando esta función, ¿cierto?, tiene que estar en radianes. Ahora, lo siguiente que vamos a ver, listo, antes, qué pena, termino acá de mostrar el comportamiento de esto. Entonces, cuando mi respuesta es subamortiguada, fíjense que yo tengo Euler a la menos alfa t, es decir, una exponencial decreciente o decreciente por unos cosenos, ¿cierto? Donde ya dijimos que incluso puede ser un seno desfasado. Entonces yo coloqué aquí, ¿cierto?, la exponencial decreciente, que sería, digamos, el valor de los elementos descargándose tanto en la parte superior como en la parte inferior, y nuestro subamortiguado va a tener la forma de una función coseno, ¿cierto?, con una magnitud que va a decrecer exponencialmente. Por eso es que este coseno, que está acá oscilando entre estas dos, nunca se va a salir de esas guías, ¿cierto?, que es mi exponencial decreciente Euler a la menos alfa t, y va a tener esta forma, va a estar oscilando.
¿Eso a qué se debe? A que en este tipo de circuitos la energía va a comenzar a oscilar entre el capacitor y el inductor. Por eso la corriente va a comenzar a ir y a venir, a ir y a venir así despacio hasta que en algún momento se estabilizará. ¿Vale? Ahora, lo siguiente son las condiciones iniciales. Recuerden que estamos viendo un circuito ya de segundo orden. ¿Qué es segundo orden? Que la ecuación diferencial es de segundo orden. ¿Qué quiere decir que la ecuación diferencial sea de segundo orden? Pues que el ser de segundo orden necesitamos dos condiciones iniciales. ¿Por qué? Porque ya vimos que nuestra respuesta tiene la forma de dos exponenciales sumándose y que pues dependiendo del caso va a ir variando. Entonces vuelvo a lo mismo, en el sobreamortiguado son dos exponenciales con dos coeficientes diferentes sumándose. En el críticamente amortiguado es una exponencial que multiplica a una constante por el tiempo más otra constante, ¿cierto? La misma exponencial, pero entonces son dos exponenciales que una va dependiendo del tiempo y la otra no. Y en la final tengo unas exponenciales complejas que me dan esta forma, donde yo sé que este seno en realidad es, digamos, la representación de una Euler a la menos alfa menos j, no sé, teta 1 o teta 3. Entonces, necesitamos dos condiciones iniciales. En los circuitos de primer orden, nosotros hallábamos la condición inicial mediante la propiedad de los inductores y los capacitores, que ¿qué es? Que BC, ¿cierto?, de 0 menos es igual a BC de 0 más, y que I de 0 menos es igual a I de 0 más. Recuerden que yo siempre les he dicho que si trabajan en el capacitor, traten de, o sea, se trabaja con la tensión, y si se trabaja con los inductores, se trabaja con la corriente. ¿Y por qué es eso? También va a ser por lo siguiente, porque cuando yo esté planteando mi respuesta, muchachos, yo voy a tener, digamos, o sea, yo tengo es BC, ¿cierto? Cualquier que sea el caso de BC, y eso va a ser igual a A1 Euler a la menos alfa 1t. Supongamos que estamos en el primer caso, A2 Euler a la menos alfa 2t, y voy a tener solo una condición inicial que viene de las propiedades del capacitor, ¿cierto? Pero como yo tengo una constante A2 y una constante A1, bueno, A1 y A2, pues yo necesito dos ecuaciones para resolverlas. Como tengo es BC, pues no me voy a poner a buscar condiciones iniciales de I, porque lo que yo necesito es que despejar BC, ¿sí? Entonces necesito dos condiciones iniciales para BC. Lo mismo pasaría para IL. ¿Por qué es mejor trabajar con estas dos? Ah, bueno, porque yo puedo hallar esas condiciones iniciales, ¿cierto? A partir de la siguiente definición o de la siguiente fórmula. Yo sé, ¿sí?, que la derivada de la tensión, aquí está mal, muchachos, esto es IC, esto sí lo voy a corregir de una vez. Que no me está dejando escribir aquí directamente, entonces vamos a escribir acá para hacer la comparación. Entonces, muchachos, yo tengo, ¿cierto?, que en el capacitor que IC es igual a C, la derivada de BC de T. ¿Para qué me sirve esto? Ah, bueno, si yo la evalúo para T igual a 0 más, lo que yo voy a encontrar es que
IC de 0 más es igual a C, la derivada de BC de 0 más de T. Entonces, si ustedes se fijan, yo ya conozco BC, lo que estoy hallando es los coeficientes de la ecuación. Entonces, la derivada de BC de T también la puedo conocer, o sea, esto ya lo tengo. C ya lo tengo. ¿Conozco IC de 0 más? No, tengo que hallarlo en mi circuito I de 0 más, pero lo puedo encontrar, sí. Entonces, al yo conocer las tres, ¿cierto? Y saber que este IC de 0 más va a depender de las condiciones iniciales del circuito, ¿sí? Porque recuerden que si mi capacitor está cargado, pues yo ya sé que se va a comportar como un circuito abierto y que IC de 0 más es igual a 0. Pero si no está cargado, muchachos, tengo que dibujar el circuito como con una fuente de tensión que represente la tensión de mi capacitor, no sé, de valor BC, ¿cierto? De 0 más, y ahí hallar mi corriente, ¿vale? Ahí tengo que hallar mi corriente porque esta es la tensión inicial de mi circuito. Y recuerden que esto sería antes ¿de qué? De conectar el circuito. Entonces, como yo ya tengo la tensión inicial, reemplazo mi capacitor con una fuente de tensión y hallo esa corriente inicial IC de 0 más. Entonces, lo que yo voy a tener es que la derivada de BC de 0 más con respecto al tiempo es igual a 1 sobre C la IC de 0 más, es decir, tengo que hallar la corriente en el instante 0 más, que es esta ecuación, ¿sí? Que está acá, la segunda, esta, ¿sí ven? BC de 0 más de T es igual a 1 sobre C y C de 0 más. De igual manera, puedo aplicar lo mismo para la bobina, porque yo sé que BL es igual a L de I de T. Si eso es así, pues yo sé que BL de 0 más es igual a L de IL de 0 más sobre de T. Por tanto, IL de 0 más es igual a 1 sobre L BL de 0 más. Muchachos, esto pues si se lo quieren aprender, se lo pueden aprender, si no de la definición, ¿cierto? De la definición de la tensión de la definición tensión corriente en la bobina, o de la definición tensión corriente en el capacitor, lo pueden deducir. Que es lo que sí tengo que tener claro, que lo voy a calcular en 0 más, donde el 0 más, lo que les digo, mis elementos ya no son un circuito abierto y un cortocircuito, los elementos almacenadores, sino pasan a ser, o lo podemos representar como una fuente de tensión, ¿cierto? Y como una fuente de corriente. Y bueno, ahí volvemos a lo mismo de siempre, muchachos. Ojo con las convenciones. Entonces voy a borrar esto. Y vamos a ver las convenciones. Porque cuando estemos hallando los circuitos, a pesar de que en los ejercicios lo vamos a ver, tenemos que tener cuidado con eso, y de una vez quiero dejar la aclaración. Recuerden que nosotros ya tenemos las convenciones de nuestros elementos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo tengo mi tensión así, tengo mi capacitor más menos BC, y en 0 más lo voy a representar como una fuente de tensión, recuerden que la IC va entrando por el más, porque a pesar de que esto es una representación, ¿cierto? Nosotros ya definimos que la corriente en el capacitor entra por el más. Lo mismo en la inductancia. Si yo tengo mi inductancia
y aquí viene IL, y lo voy a reemplazar, ¿cierto?, en 0 más por una fuente de corriente con valor que IL, pues la caída de tensión tiene más menos BL, siempre positiva por donde está entrando. Esto es contrario a la fuente. Si ustedes se fijan, normalmente en la fuente asumimos la corriente saliendo de la fuente, en este caso es entrando, porque recuerden que esta representación es solo porque ya sabemos los valores, y eso nos permite, digamos, a enfocar el circuito más fácil. Si ustedes quieren dibujar el circuito con el capacitor y teniendo en cuenta esta caída de tensión, lo pueden hacer. Si no, simplemente colocan la fuente de tensión o colocan la fuente de corriente y hallan su segunda condición inicial, que ¿cuál va a ser? La derivada de la función va a ser igual a 1 sobre la constante, sea C o CL, y la corriente en el capacitor, la tensión en la bobina, que es esto que está acá, muchachos. Entonces fíjense, tengo la BC de 0 menos es igual a BC de 0 más, y I de 0 menos es igual a I de 0 más, y ahora voy a tener que la derivada de la tensión en el capacitor en 0 más es igual a 1 sobre C y C de 0 más, y que para la inductancia va a ser la derivada, o bueno, para la inductancia es I de 0 menos igual a I de 0 más, y que la derivada de IL de 0 más de T es igual a 1 sobre L BL de 0 más. ¿Listo? Entonces, aquí digamos, volviendo a lo de antes, yo voy a tener que dibujar un T menores que 0, la tablet no, T menores que 0, ¿cierto? Un T mayores que 0, por ahora, porque ya después vamos a ver que está el estado estable y toca hacer más dibujos, y también tengo que dibujar un T igual a 0 más. ¿Listo? Porque esta me va a servir para hallar mi primera condición inicial, ¿cierto? Esta va a ser para mi primera condición inicial, esta es para saber lo que estoy encontrando, y esta va a ser para mi segunda condición inicial, donde lo que voy a hacer es hallar el valor de la derivada de la función, ¿cierto?, para ese instante. ¿Listo? Entonces ahora siempre voy a tener que dibujar el 0 más para poder hallar estos valores. Recuerden que cuando estábamos viendo que yo podía hallar la solución de, no sé, la corriente en un capacitor directamente sin necesidad de la tensión, sí se puede hacer, pero yo tenía que dibujar que el circuito en el instante 0 más. Ahora tengo que tener en cuenta que en ese circuito las condiciones del sistema ya cambian, o sea, el circuito de 0 más es diferente al de 0 menos, porque como sabemos, en el capacitor hay cambios bruscos de corriente, ¿sí? Entonces no es la misma corriente en el capacitor en 0 menos a la corriente en el capacitor en 0 más, ¿vale? Y por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, pues yo necesito la función y la derivada de la función. Entonces venimos acá, y estas tablitas, muchachos, y la pueden encontrar en internet, la pueden ver en los libros, yo la tengo acá. Ya deben tener en una hojita como resumen estas tablas ya dibujadas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que no se van a poner en el parcial hallar las derivadas. Simplemente lo que van a hacer es hallar o colocar las constantes de la forma que está acá, para a partir de sus condiciones iniciales despejar lo que es A1 y A2. Entonces, ¿qué pasa? En el caso sobreamortiguado, cuando W0, ¿sí?, que esta sigue siendo nuestra misma W, perdón, alfa 0, que sigue siendo R sobre 2L, cuando eso es mayor que W0, ya sabemos que el radical es positivo, entonces que va a tener una respuesta IT, ¿cierto?, igual a A1 Euler a la alfa 1T más A2 Euler a la alfa 2T, donde alfa 1 es alfa 0 más menos la raíz de alfa 0 al cuadrado menos W0 al cuadrado, donde, como les repito, este alfa 0 va a seguir siendo este alfa inicial, solo que le puse 0 para que no se confundan precisamente. Esto va a ser este mismo alfa R sobre 2L, porque recuerden que las respuestas, a pesar de tener formas similares, tienen coeficientes de los exponenciales diferentes. ¿Listo?
¿Cuál es la derivada de esto? Pues la derivada de esta es la más sencilla de todas, simplemente la derivada de i de t pues es la derivada de i de t, y la derivada de una exponencial es a1, ¿cierto? Que la constante que tengo acá por la constante de la exponencial que es alfa 1 por la misma exponencial que es Euler a la alfa 1t más a2, ¿cierto? La derivada de Euler a la alfa 2t pues es alfa 2 por Euler a la alfa 2t. Y ya tengo las dos respuestas. Entonces, ¿qué hago? Cuando haya la primera condición inicial, vengo acá y despejo A1 en función de A2. Y luego reemplazo esa A1 en función de A2 en la siguiente ecuación, donde ya tengo la condición inicial, ¿cierto? En este caso de corriente, tengo que haber dibujado este circuito y hallarlo. Y lo despejo. ¿Listo? Cuando sea críticamente amortiguado, pues doble alfa 0 es igual a W sub 0, y pues al ser así ya sé que la forma de mi respuesta I o tensión o lo que sea, ¿cierto? Va a tener la forma A1T más A2 Euler a la menos alfa 0T. ¿Por qué? Porque lo que está dentro del radical, si ambos son iguales, pues se cancela y me queda solo que es que R sobre 2L. ¿Listo? A la menos alfa 0t. Como eso es así, yo tengo que hallar la derivada. Y aquí tenemos que tener cuidado porque esta función a1t, ¿cierto? Este a1t depende de t. Entonces, ya vimos, cuando yo tengo la derivada, ¿cierto? De dos funciones que están multiplicándose por t, eso fue aquí más o menos. ¿Dónde está? Aquí, miren acá. La derivada, ¿cierto? De una función de t que se multiplica por otra función de t es la primera derivada más la segunda sin derivar, perdón, la primera derivada por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Entonces, sin entrar en muchos detalles, muchachos, eso me da A1, que sería la derivada de A1t, ¿cierto? A1 por Euler a la menos alfa 0t, menos A1 alfa 0, que sería la derivada de A1a, menos A1, ¿cierto? Alfa 0t, porque es A1t, la dejo quieta, por la derivada de Euler a la menos alfa 0t, que es menos, ¿cierto? Alfa 0, y la t que está multiplicando la 1 pues se queda acá, y menos A2 alfa 0, pues esta sí es la derivada de A2 Euler a la menos alfa 0t. Entonces esto es Euler a la A2 alfa 0 Euler a la menos alfa 0t. Lo mismo, no tienen que, digamos, aprender a derivarlas, sino ya tener las formulitas, ¿cierto? Lo que sí hay que hacer es verificarlas. En internet, lo que les digo, están. Aquí se me pasó colocar la t, pero haciendo la derivada, pues yo sé que está ahí. Entonces esto es A1 menos A1 alfa 0t menos A2 alfa 0 Euler a la menos alfa 0t. Lo mismo, ¿para qué? Porque mis condiciones iniciales ahora están en función de la derivada, ¿cierto? De esa función. Entonces yo eso lo igualo al valor que me dé y despejo el sistema 2×2. Ecuaciones diferenciales de segundo orden, dos incógnitas, pues necesito dos ecuaciones. En el caso subamortiguado, pues yo ya sé que esto es negativo, porque alfa, ¿cierto? Alfa 0 es menor a W sub 0. Y por tanto, como yo les había dado dos soluciones, pues tengo dos derivadas. Entonces la primera, ¿cierto? Si mi I es igual a Euler a la menos alfa 0t, que multiplica a A1 coseno de W de por t más A2 seno de W de por t, la derivada, ¿sí? Lo mismo. El Euler es una función que depende de t, y el coseno y el seno son funciones que dependen de t. Entonces, al ser funciones que dependen de t, tengo que hacer la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la derivada de la segunda por la primera sin derivar.
Entonces, por ejemplo, el primer término, hagámoslo con el primero. La derivada de Euler a la menos alfa 0t es menos alfa 0, ¿cierto? Por el primero, que es a1, y si lo hago por el segundo, pues sería a2, ¿cierto? Solo que acá en el seno saqué el factor negativo. Si ven este menos de acá, entonces esto me queda, ambas son menos alfa 0 a1 coseno wt y más alfa 0 a 2 seno de wt, que es la derivada del Euler por la segunda sin derivar. La derivada de a1 coseno w de t, muchachos, es w de por menos seno. Entonces, como la derivada de coseno es menos seno y la derivada interna de w, porque aquí hay que aplicar derivadas internas, no vamos a entrar en detalle, entonces queda multiplicando wd por a1, donde es menos porque la derivada de coseno es menos seno. Lo mismo acá, la derivada de seno es coseno, entonces me queda a2 por wd coseno w de t. Aplicando la distributiva, pues queda de esta forma. Ustedes eligen si les gusta más esta o esta, donde it es igual a Euler a la alfa 0t más a1 coseno de wd más teta 1, ¿cierto? Y en este caso, pues volvemos a aplicar lo mismo, ¿cierto? La derivada de la primera, que es menos alfa 0t, la derivada sería menos alfa 0 a1 coseno de w de t más teta 1, porque es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo, que es la derivada de coseno es menos seno. Fíjense que acá queda el seno, acá queda el menos que está factorizado aquí al comienzo, por wd, entonces me quedaría wd a1 seno de wt más teta 1. Hagan una tablita, muchachos, verifíquenlas con las que están en internet. Como les digo, no me queda mucho tiempo. Ustedes ven que aquí hay errores que voy a ir corrigiendo mientras explico, porque mientras paso los datos hay muchos que no encuentro. Voy a tratar de ver cuál es el problema de la tablet para poder escribir bien y no con el mouse mientras estoy grabando y haciendo la presentación. Esto pues creo que lo estaremos viendo en vivo, entonces iré parándola y haciendo dejándolos hacer preguntas mientras, y pues al final me dirán qué otras preguntas tienen. ¿Listo? Eso sería todo.